Gracias por sintonizar Hablemos de Derechos Laborales, un espacio de orientación y difusión de los derechos de las personas trabajadoras salvadoreñas realizado por la Procuraduría General de la República con el apoyo de Ormusa y Bruc Le Pont. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda emisión de nuestra nueva sección Hablemos de Derechos Laborales, un espacio que es posible gracias a la Procuraduría General de la República. Este día vamos a abordar el tema de los derechos de las mujeres trabajadoras en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. Por ello, ya tenemos con nosotros acá en cabina al licenciado Roberto Velasco, procurador adjunto en materia laboral de la PGR, a quien le decimos buenos días. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Gaby? Es un gusto estar nuevamente en nuestro programa Hablemos de Derechos Humanos y desarrollar una temática muy importante también en el marco de una fecha conmemorativa de mucha importancia también en el país y en el mundo. Una fecha muy importante porque el deber de eliminar la violencia contra la mujer es tarea de todos. Vamos a recordarle que a través de la página de Facebook de la Procuraduría General de la República puede seguir nuestro programa y hacer llegar sus dudas, sus comentarios o sus preguntas. Licenciado, hablemos acerca de cuáles son las vulneraciones laborales más comunes por las que las mujeres solicitan los servicios dentro de la institución. Bueno, efectivamente, la Procuraduría General de la República, por medio de su Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, recibe denuncias, recibe los planteamientos de trabajadoras y trabajadores en este país. En el caso de las mujeres trabajadoras, las vulneraciones más comunes que son llevadas a conocimiento de la Procuraduría están los despidos de hecho, los despidos sin causa justificada. Entonces se solicita mucho la intervención nuestra para efectos de reclamar judicialmente las indemnizaciones por despido. También nos encontramos en presencia de adeudos económicos en concepto de vacaciones anuales. Sabemos que toda persona trabajadora tiene derecho a una prestación económica una vez al año que se denomina vacación anual. Esa prestación económica es el equivalente a 15 días de salario más un 30% de recargo como mínimo. Asimismo, a una vacación, a un descanso, a un permiso del empleador para que pueda ausentarse de su trabajo durante 15 días también como mínimo y descansar. Otros hechos que son llevados a conocimiento nuestros como vulneraciones son aguinaldos anuales, también hay adeudos. Es muy frecuente también el reclamo de horas extraordinarias, conocidas comúnmente como las horas extras, ¿verdad? Que pueden ser nocturnas o pueden ser diurnas. Hay reclamos también de salarios adeudados, es decir, llegada la fecha de pago, el empleador incumple con su obligación principal, primordial, que es remunerar el trabajo que ha sido brindado por parte de la trabajadora. Es un reclamo que también aparece. Días de descanso semanal, días de asueto, días de descanso compensatorio, en menor medida, pero son reclamaciones que se están ahí siempre visualizando. También las mujeres trabajadoras suelen acudir a solicitar nuestros servicios cuando, encontrándose en estado de embarazo, en estado de gravidez, como dice la ley, son víctimas de un despido. Entonces vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona esa garantía de estabilidad en el caso de una mujer embarazada y además el tema de los adeudos que se generan en ese espacio de tiempo, por decirlo de una forma, dijéramos, bastante general. Sí. ¿Cuáles son los trámites entonces que se siguen dentro de la Procuraduría General de la República ante todos estos casos que ya nos ha mencionado? Perfecto. La mujer trabajadora se acerca a cualquiera de nuestras dependencias en todo el país y plantea su reclamación. Nos da a conocer prácticamente los mismos factores que en el programa anterior mencionábamos. Todos los documentos que es necesario que nos presente, que ya mencionábamos cuáles eran. Rápidamente, pues el nombre del centro de trabajo, la fecha de ingreso, la fecha, si es un despido, en la fecha que fue despedida, el salario que estaba devengando, la forma de remunerarlo, cómo se llama el empleador, etcétera. Esos son factores que debe proporcionar al presentarse a nuestra unidad de defensa de los derechos del trabajador.
también nos presenta en la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador. Si los tiene, pues nos lleva documentos, nos lleva su contrato individual de trabajo, nos lleva planillas, nos lleva certificado del Seguro Social, por ejemplo. Las planillas es algo que en un juicio nosotros vamos a requerir del empleador para que pueda comprobar el pago de las reclamaciones, si es cierto que las ha realizado o está en realidad en deberlas. Son como factores en términos generales que se solicitan para poderle tramitar su caso. Vamos en estos momentos a hacer una pequeña pausa para conocer otros servicios que también ofrece la importante institución, la Procuraduría General de la República, y continuamos en unos segundos. En la Procuraduría General de la República estamos a la orden para asesorarte y brindarte nuestros servicios. Contamos con 17 procuradurías auxiliares en todo el país, una en cada cabecera departamental, además de sedes regionales en los municipios de Apopa, Soyapango y Metapán. Solicita nuestros servicios legales en temas de mercantil o civil. Soluciona a través del diálogo conflictos de tipo vecinal, familiar o comunitario. Además, resuelve situaciones concernientes a régimen de visitas de hijas e hijos, asentamientos tardíos de partidas de nacimiento o de función, cuota alimenticia y pérdida de autoridad parental, entre otras. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Procuraduría General de la República y en Twitter e Instagram nos encuentras como @PGR_SV. Estamos para apoyarte y recuerda que todos nuestros servicios son gratis. La defensa de tus derechos es nuestra razón de ser. Son las 10 de la mañana con 39 minutos, 10 con 39 minutos, y seguimos conversando con el licenciado Roberto Velasco, procurador adjunto en materia laboral de la Procuraduría General de la República. Licenciado, indíquenos qué tipo de protección legal cuentan las mujeres en su trabajo. ¿Con qué tipo de protección? Bueno, en El Salvador existe un ordenamiento legal que busca procurarle, garantizarle el respeto de los derechos laborales a las mujeres en el trabajo. Aparte de la Constitución de la República, que ya establece disposiciones, aparte también de cierta normativa internacional, el Código de Trabajo ha venido a ser reformado de tal manera que se haga una interpretación y una aplicación de forma integral en armonía con dos leyes que son muy importantes a nivel salvadoreño. Una es la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Otra es la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. Estas son normativas que tienen que ver mucho con derechos humanos. No olvidemos que estamos hablando de derechos humanos laborales, derechos humanos en el trabajo. Entonces esto pasa por evitar que la mujer pueda ser sujeta de discriminación en el trabajo o pueda sufrir violencia de tipo sexual, de tipo laboral, con elementos muy concretos que se ven en el trabajo. La discriminación pasa por muchos escenarios en el ámbito laboral, no solo por no ser remunerada en igualdad de condiciones respecto de un mismo trabajo que realizan los hombres. También se ve expuesta muchas veces al acoso sexual, a la discriminación, al acoso en el trabajo. Ahora, yéndonos directamente al escenario del Código de Trabajo, también para dar un poquito de conocimiento de sus derechos, hay prohibiciones específicas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el Código de Trabajo le prohíbe a los empleadores que asignen a mujeres en estado de embarazo o que padecen enfermedades crónicas o incapacitantes, que requieren estas enfermedades, controles médicos frecuentes o rehabilitación o alguna atención técnica o médica especializada. Se prohíbe que se les destine a trabajos que requieran esfuerzos físicos incompatibles con su estado de embarazo o con la enfermedad a partir del diagnóstico que poseen. Esta medida protectora es sumamente importante.
Sí. Porque sabemos que en la relación de trabajo hay un sujeto fuerte, que es el empleador. Entonces las condiciones suelen ser impuestas desde esa misma condición de poder que se establece en las relaciones de trabajo. Que esto se establezca a nivel de ley es sumamente importante. Es importante también que todo empleador está obligado, en el caso de una mujer trabajadora embarazada, a darle en concepto de descanso por maternidad 16 semanas de licencia. Esto es bien importante porque hasta hace unos años, más o menos hace unos 4 años, se hablaba de 12 semanas de licencia, ¿verdad? Esto ha sido superado ya en la actualidad cuando hablamos de 16 semanas, prácticamente el equivalente a 4 meses. La ley dispone que de estas 16 semanas, 10 deben ser tomadas obligatoriamente después del parto. Y además es obligación patronal pagarle anticipadamente una prestación económica equivalente al 75% de su salario básico, cuando la trabajadora se encuentra asegurada o se encuentra afiliada al régimen del Seguro Social. Esta es una responsabilidad que debe asumir con carácter prioritario el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Hay también algunas medidas de protección relativas al derecho a la lactancia, ¿verdad? Ese es también un factor muy importante que creo que también habrá ocasión de verlo un poquito más adelante, ¿verdad? La lactancia materna es otro factor sumamente importante. Los permisos también para que la mujer trabajadora pueda diligenciar aquellos trámites en Procuraduría General de la República o en Juzgado de Familia relativos a cuotas alimenticias para sus hijos e hijas. Es una obligación que también es responsabilidad patronal conceder esos permisos cuando sean requeridos o cuando necesita la mujer trabajadora, al haber sufrido cualquier tipo de violencia que esté regulada por la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres u otras leyes que les protegen ante actos de violencia. El patrono está también en la obligación de conceder el tiempo necesario para que pueda realizar esos trámites y además remunerar ese tiempo. Una práctica muy común suele ser que el empleador le exija que reponga ese tiempo que ha utilizado para andar haciendo gestiones administrativas o gestiones judiciales. Eso se encuentra fuera del ordenamiento legal. Entonces es importante también que toda mujer trabajadora lo conozca. Lo importante también es que la remuneración corre por cuenta del patrono en este tipo de permisos. Licenciado, ¿puede comentarnos a detalle qué se hace cuando una mujer en estado de embarazo es despedida de su trabajo? Muy bien, vamos a tratar de evitar el uso de conceptos o de términos jurídicos lo más posible, o en su caso vamos a tratar de manejar un lenguaje lo más sencillo posible para una comprensión debida. Cuando una mujer trabajadora se acerca a la Procuraduría y solicita nuestros servicios, es importante que conozca que previamente también puede haber hecho uso de los servicios del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Puede solicitar los servicios de conciliación en el Ministerio de Trabajo. Estos servicios también los prestamos nosotros en el interior del país, en nuestras unidades de defensa de los derechos del trabajador. Pero es importante, como lo hemos venido expresando, que ella pueda plantear su caso ante nosotros en la Procuraduría dentro de los 60 días posteriores a la fecha en que ocurrió, por ejemplo, un despido. Hablamos en el caso puntual del despido. Y si nos presenta su caso dentro de los primeros 15 días hábiles de esos 60 días, es mucho más importante todavía. ¿Por qué razón? Porque se presumirá cierto ante un juez que lo que ella ha plasmado en su demanda, si lo hace en el término de tiempo que estamos hablando, se va a presumir cierto. Esto es sumamente importante a la hora de un juicio laboral. ¿Por qué razón? Porque todo trabajador y toda trabajadora tiene serias dificultades con materia de pruebas en un juicio. Basta un ejercicio simple. Si nosotros nos preguntamos, ¿quién tiene las pruebas en una relación de trabajo? ¿El empleador o el trabajador? Vamos a ver, hagamos un ejercicio simple. ¿Quién tiene los controles de asistencia? ¿El trabajador en su casa cuando fue despedido o la empresa? La empresa. ¿Quién tiene las planillas o recibos de pago de prestaciones? ¿El trabajador en su casa o la empresa?
¿Quién tiene las planillas de AFP en su poder? ¿Quién tiene las planillas del Seguro Social? ¿Quién tiene el dicho del vigilante que está al ingreso de la empresa? ¿Quién tiene mayores posibilidades de poder trasladar en calidad de testigos trabajadores que laboran? ¿Y quién, una vez que ha sido despedido, tiene dificultades para sacar a un trabajador o trabajadora que atestigue a su favor? ¿Quién tiene el registro del control de cámaras, de circuito cerrado de cámaras de la empresa? Pues no las tiene el patrono, no las tiene el trabajador, perdón, las posee el patrono. Esto significa que presentar la demanda 15 días hábiles después de haber sido despedido implica que quien debe probar los hechos en un juicio es el empleador. Por lo tanto, al presumir cierto lo que dice la trabajadora, le estamos dando un beneficio de carácter procesal en un juicio muy importante. Entonces la pregunta era, ¿qué es lo que hacemos cuando llegue el caso? Bueno, tomamos la asistencia, documentamos el caso, tenemos los instrumentos necesarios para hacer constar la solicitud de asistencia, se asigna a un abogado o abogada, un defensor o defensora público laboral, que presenta una demanda en un juzgado de trabajo. Este defensor o defensora se queda dándole seguimiento a ese caso, atendiendo los citatorios que hace el juzgado de lo laboral, acude a una audiencia conciliatoria, acompañando a la trabajadora, presenta las pruebas que son necesarias presentar y está pendiente también de los resultados que se vendrán evidenciados en una sentencia. En caso de ser la sentencia adversa, presenta los recursos que sean procedentes, que sean proponibles además, y debe mantener una comunicación constante con la trabajadora que está pendiente de su caso. Muy bien. Licenciado, tenemos una pregunta, ya casi nos hemos tomado un poquito más del tiempo, pero creo que es necesario escuchar a la población respecto a situaciones laborales que se están dando en algunas empresas y que por la época también pues se van a seguir dando y la gente quiere saber qué se puede hacer. Vamos a escuchar esta denuncia anónima. Buenas, Sonora, tengo una duda. Fíjese que en mi trabajo el empleador está diciendo de que los aguinaldos no los va a pagar a medias porque como por la cuarentena. Dice que así como el empleado no tuvo culpa de irse a cuarentena, tampoco él tiene culpa de haber cerrado la cuarentena y dicen de que van a cortar los aguinaldos, que los van a pagar a medio año porque fueron 6 meses de cuarentena. ¿Está correcto eso en base a la ley? Voy a escuchar por radio, gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante. La ley establece que todo trabajador que llegue laborando al 12 de diciembre en su primer año o al 11 de diciembre de los años siguientes tiene derecho a un aguinaldo. El aguinaldo es una cantidad económica que se paga conforme a la antigüedad que tiene todo trabajador o trabajadora y es obligación del empleador honrar esta responsabilidad. Ningún trabajador, dice la ley reformado el 25 de noviembre del 2019, ningún trabajador o trabajadora perderá el derecho al aguinaldo por razones disciplinarias, inasistencias injustificadas al trabajo o cualquier otra causa. Significa que la responsabilidad patronal de honrar la obligación del aguinaldo es muy importante. Sin duda, se darán muchas inquietudes por parte de los empleadores. ¿Qué pasará con todo el lapso que se ha mantenido en cuarentena el país? Si ese lapso debe ser descontado, pero a tenor del artículo que estábamos leyendo, la obligación queda vigente y es responsabilidad remunerar el aguinaldo a todo trabajador o trabajadora. Muy bien, licenciado, el tiempo en la radio se nos pasa demasiado rápido, se nos hace corto, más cuando hablamos de temas que le interesan a nuestra población, pero esperamos el próximo lunes seguir conversando más de estos temas y que la gente siga conociendo sobre sus derechos y sobre cómo la Procuraduría General de la República puede acompañarles, porque hay una institución que puede acompañarles si algún derecho laboral es violentado. Así que le agradezco su tiempo. Gaby, muchas gracias. Un saludo de la señora Procuradora General, Miriam Aldana. También es un tema muy relevante que va a estar en agenda, siempre presente en su gestión. Excelente. Son las 10:52. Dejamos hasta acá su espacio Hablemos de Derechos Laborales. Gracias por sintonizar Hablemos de Derechos Laborales, un espacio de orientación y difusión de los derechos de las personas trabajadoras salvadoreñas. Un esfuerzo realizado por la Procuraduría General de la República
con el apoyo de Ormusa y Brooke Le Pont. Te esperamos la próxima semana.